Los indicios, desde luego, apuntan a que el gobierno de la regeneración democrática contra la corrupción en realidad ha sido el gobierno de la degeneración corrupta. Why are you gay? Es lo que dijo hace unos meses Jiménez Los Santos sobre Aldama, Koldo y... ¿Tiene encaje entonces en todo lo que está saliendo ahora? Vamos a ver. Todos los tontos que se ponen a ir de listo. Ya empieza basado, Federico, tío. Ya empieza basado. Mete basado o rojo y se pone a hablar de las maletas de Delphi. Nunca lo hiciera. Porque va y dice que lo que hizo es salvar a muchas empresas españolas en Venezuela. Quiere decir, delata, sin querer, al hombre clave de aquí, Aldama, el íntimo de Begoña, que es el que estaba contratado para cobrar lo que se supone que le debía a Venezuela a Air Europa. Pero como es tan burro, él no se da cuenta de que está contando una versión distinta de las 9 distintas que había dado Ábalos. Porque ustedes habrán oído hablar, yo lo repito a menudo, que se perdieron 40 maletas en la noche de Madrid. Según algunos, camino de la Embajada de Venezuela, según otros, camino de la Embajada de Venezuela y otros lugares. Que si la casa de un juez, que si la casa de alguien con poder en la fiscalía, que si la casa de un partido político, etcétera. Pero lo de las 40 maletas es canónico. Lo ha establecido Ábalos. Y va a y como está inventando por su cuenta, dice que bajaron 6 maletas grandes y 6 pequeñas. En fin, este semoviente piensa que dando detalles le da verosimilitud. Hombre, tienen que ser detalles muy, muy bien traídos. Por ejemplo, terroristas islamistas con 3 capas de calzoncillos. Si te quieres creer lo del islamismo, las 3 capas de calzoncillos son un detalle de veracidad. Fíjate, ya llevaban 3 capas. Ni había terroristas, ni calzoncillos, ni nos ha contado Ferreras que 3 fuentes de la lucha antiterrorista, cuando era jefe de informativos, le dijeron eso. En la SER, el mayor bulo de la historia del periodismo europeo contemporáneo, pero del último medio siglo. Ni había islamistas, ni había terroristas, ni se habían inmolado, ni llevaban 3 capas de calzoncillos. Rasurados, decían además, como si eso se pudiera ver, pero coló, porque en la SER cuela lo que cuenten. En El Mundo no va a colar nada de lo que dice aquí Koldo, porque dice que 6 maletas grandes y 6 pequeñas bajaron y subieron. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas bajar y subir unas maletas de un avión? Dice, es que tenía peso. Bueno, si es que no estaba volando. Y además, si salió con el mismo peso. ¿Qué quiere decir? Que además había maletines. Dice, invita un día a Federico en directo. ¿Te imaginas tener a Federico desde su casa y a ver, ¿qué me estás contando? No se puede, hombre. Vergüenza mezclarlo todo, tío. Quiere decir que además de las 40 maletas, esto si hubiera un juez, y no lo que tenemos, la basura de fiscalía que tenemos, corrupta hasta el tuétano, la de Alvarone, hoy Alvarone diría, a ver, Koldo, explícame, esas maletas pequeñas que dices que bajaron, ¿qué bajaron y cómo subieron? ¿Qué vaciaron? ¿Qué dejaron aquí? ¿Dejaron dinero? ¿Dejaron bolsas de cocaína? ¿Dejaron oro? Porque se mete en ese jardín, porque el pobre es como Oscar Puente, pero con menos estudios. Es que dice que claro, si hubiera sido para fundir oro, porque claro, a él le suenan cosas, pero claro, en su cerebro limitado no se da cuenta de que lo que está haciendo es meter un ingrediente más en la corrupción. Pero el problema, Koldo, de verdad, y es que estar con antropoides después de acabar filología me parece un poco pesado, pero bueno, es nuestro destino, luchar contra la burricie. Pero has entrevistado a Jordan Peterson, pero en tu cabeza Federico está en otra liga. Es que no es que Federico esté en otra liga, pero Federico, si yo me plantease algo así, o sea, si yo lo hubiese trabajado mucho, lo hubiese movido, podría haber conseguido una entrevista yendo para el radio y tal. Si yo he hablado con Federico, cuando fui a radio y tal, estoy hablando con él un rato. Pero lo que no vas a conseguir es que se conecte aquí con una webcam y te empiece a contar su vida, tío. O sea, hay gente que sí es más susceptible a hacer eso y hay otros que no. Y Federico no va a cogerte una webcam y se va a poner a charlar contigo como lo hace Pedro Herrero. Vamos a ver, Koldo, ¿y qué hacía ahí Aldama? ¿Qué hacía el hombre de Begoña?
que pintaba allí con Delcy Rodríguez, salvar a muchas empresas como Air Europa. Es decir, que contra lo que dice, prevaricando, que es gerundio, la oficina esta que tienen para los intereses contrapuestos y tal, donde el trámite administrativo que ha cumplido el PP, porque son así de mojigatos, para ahora ir al trámite judicial. ¿Y por qué lo hace el PP? Porque son así. Les tiene calaos, de todas formas, al Partido Popular. El que ha dicho Juan Ramón Rayo. Víctor de Aldama tira de la manta e implica en casos de corrupción a buena parte del partido y del gobierno socialista. Veámoslo. Víctor de Aldama es una pieza clave para entender lo que en su momento se llamó el caso Koldo, que posteriormente se amplió a ser el caso Ábalos y que a día de hoy ya podríamos denominar sin lugar a dudas el caso PSOE. ¿Pensamos igual los putos genios? ¿Puede ser? ¿Pensamos igual los putos genios? Porque yo tengo un clip de hace literalmente 1 hora, 2 horas y tal, donde claramente seguía el mismo razonamiento, amigo. Basado o rojo Ismael 1, gracias por la suscripción. Caso la PSOE, bro. Se trata de un comisionista que actuaba como intermediario entre la administración pública socialista y diversos grupos empresariales para que, a cambio de que esos grupos empresariales ganaran... Gracias por la suscripción, de tremendo puño. Contratos públicos, los miembros de la trama socialista recibieran suculentas comisiones. Pues bien, hoy Víctor de Aldama ha decidido tirar de la manta ante un juez y autoinculparse en muchas de las acusaciones que pesaban sobre él. Y al autoinculparse en muchas de esas acusaciones, ha terminado implicando en esa trama de corrupción en la que ya estaban imputados Koldo, el número 2 de José Luis Ábalos, y el propio José Luis Ábalos, el ex número 2 de Pedro Sánchez, ha terminado implicando en esa trama de corrupción a muchos otros miembros del Partido Socialista y del gobierno socialista, incluyendo al número 1, a Pedro Sánchez. Pero The One, el 1, el puto amo. ¿Qué ha dicho exactamente Víctor de Aldama en sede judicial? En primer lugar, ha declarado que entregó 650.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 300.000 euros a Koldo en concepto de comisiones por haber logrado que el gobierno socialista le comprara a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, mascarillas por importe de 53 millones de euros. Y además de estas cantidades en metálico, Víctor de Aldama también le sufragaba a la novia, acompañante, chica de compañía de José Luis Ábalos, el alquiler de un chalet en la línea de la Concepción y de un piso céntrico en Madrid. En segundo lugar, Víctor de Aldama también ha reconocido haber pagado en metálico comisiones de 15.000 euros a Santos Cerdán y de 25.000 euros a Carlos Moreno. Estas son cosas en las que se habría autoinculpado, ¿vale? Porque son cuestiones que prácticamente no sabíamos y nos ha confirmado ahora mismo. Los 15.000 euros para Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, es decir, actual número 3 del PSOE, se correspondían, según Aldama, a un intento de soborno para que Cerdán mediara en favor de una constructora de Aldama para conseguir un contrato público en el País Vasco. Y los 25.000 euros para Carlos Moreno, eso debía de ser calderilla, tío. Aquel entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero, vicepresidenta del entraría muy bien el audio de Eso es poco, chiqui, eso es poco. Eso es poco. Gobierno, ministra de Hacienda y actual número 2 del PSOE. Esos 25.000 euros fueron, según Víctor de Aldama, un detalle que Koldo quiso otorgarle al propio Carlos Moreno porque en ese momento estaba buscando piso y supongo que necesitaba una especie de plus para la entrada. En cualquier caso, según Aldama, se trata de un dinero que se corresponde también con las comisiones que cobraban Ábalos y Koldo por haber conseguido que el gobierno socialista comprara mascarillas a Soluciones de Gestión por importe de 53 millones de euros. En tercer lugar, y según Víctor de Aldama, Koldo también le solicitó 50.000 euros en metálico como comisión para Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica y en aquel momento presidente socialista del gobierno de Canarias. Está bien, todo se queda en casa. Veremos a Sánchez y a toda su cúpula sentados en el banquillo y en la cárcel, aún que abandonen el poder, porque si todo esto no tiene consecuencias se repetirá. Deben pagar, gracias por los bits. Que no, tío, que no. Mientras haya gente dispuesta a creer, mientras haya unas opiniones de Juana, ya hemos visto antes de todas formas que en el vídeo de Alan Barroso que había ciertas cosas que le costaban ya. Es lo que antes os he comentado, que hay un momento en el que la náusea
por aquellas cosas que están justificando es demasiado fuerte como para poder seguir haciéndolo sin tener ni siquiera el miedo de que eso te puede llevar por delante. Es decir, ¿hasta qué punto la gente está dispuesta a ser retrasada mental? Joder, pues en España tenemos el umbral muy elevado, pero como te pases, a lo mejor te explota en la cara, ¿sabes? Porque a la peña no le gusta sentir que están insultando a su inteligencia, aunque su inteligencia sea en promedio bastante baja, ¿eh? El fundamento de estos 50.000 euros también residía en la venta de mascarillas por parte de Aldama al gobierno canario. Sin embargo, en esta ocasión, dice Aldama, se negó a pagar esa mordida de 50.000 euros porque consideraba que Koldo, que Ábalos y en este caso que Ángel Víctor Torres ya lo estaban extorsionando. En sus propias palabras les recriminó que él no es el Banco de España y que ya se estaban pasando solicitándole tamañas cantidades de dinero. En cuarto lugar, Víctor de Aldama sostiene que organizó una reunión con Teresa Rivera, actual vicepresidenta del Gobierno de España y futura comisaria de la Comisión Europea, que organizó una reunión con Teresa Rivera, a la que también estaba citada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, para estudiar un proyecto inmobiliario que relanzara la España vaciada. Y según Aldama, Begoña Gómez acudía a esa reunión en representación de los intereses empresariales de Globalia. Hoy he llevado a un senador en mi taxi y he puesto la oreja. Gracias por los bits, Brataski. ¿Y qué ha dicho el senador? Cuéntanos. Tanto por este lado, la trama socialista de Víctor de Aldama empieza a conectarse con la trama de Begoña Gómez. En quinto lugar, según Víctor de Aldama, él fue el encargado de organizar una cena entre recordar que todos son bulos y una estratagema y un relato de la ultraderecha y de la turboderecha. Tengo curiosidad por ver, por ejemplo, qué habría puesto Antonio Maestre. La vicepresidenta de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, cuya entrada estaba prohibida en Europa, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de otros ministros como José Luis Ábalos, Teresa Rivera o Fernando Grande Marlaska. Se trataba de una reunión-cena ilegal porque, insisto, Delcy Rodríguez... No, a Antonio Maestre se le ha jodido el wifi, tío. Antonio Maestre no está diciendo nada. Conectarse con la trama de Begoña Gómez. En quinto lugar, según Víctor de Aldama, él fue el encargado de organizar una cena entre la vicepresidenta de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, cuya entrada estaba prohibida en Europa, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de otros ministros como José Luis Ábalos, Teresa Rivera o Fernando Grande Marlaska. Se trataba de una reunión-cena ilegal porque, insisto, Delcy Rodríguez tenía prohibida por la Unión Europea su entrada en suelo europeo. Y aún así, Aldama, con conocimiento, o incluso mejor dicho, con el impulso de Pedro Sánchez... Está muy caliente la cosa. Esto es lo que decía el senador del PP que iba en el taxi de Brataski. Él creía que iban a caer todos. El senador era del PP. Vale, Brataski. Apuntado queda. Trató de organizar esa reunión que finalmente, como sabemos, se vio frustrada en ese misterioso intercambio de maletines en el aeropuerto de Barajas entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Y en sexto lugar, Víctor de Aldama también ha manifestado que su famosa fotografía con Pedro Sánchez no fue fruto de la casualidad, que el propio Pedro Sánchez lo invitó a un mitin socialista para conocerlo en persona y para agradecerle en persona el trabajo que estaba haciendo por la familia socialista. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues el trabajo que acabamos de ver de regar con comisiones a varios ministros y miembros del Partido Socialista. No solo eso, Víctor de Aldama también ha ofrecido un importante dato sobre la relación entre Pedro Sánchez y la trama de corrupción Koldo Ábalos PSOE. Lo que ha dicho Víctor de Aldama es que no fue José Luis Ábalos quien escogió como su número 2 a Koldo García, sino que fue Pedro Sánchez quien le impuso a José Luis Ábalos que Koldo García fuera su número 2. ¿Y cuál era el cometido de Koldo García? Pues hacer exactamente lo que hizo. En suma, Víctor de Aldama ha decidido tirar de la manta y al hacerlo ha salpicado de lleno a la plana mayor del PSOE y del gobierno socialista. Por supuesto, todo lo que ha dicho Víctor de Aldama tendrá que ser demostrado en sede judicial. Sin embargo, hay un detalle muy significativo, y es que ninguna de estas declaraciones favorecen en nada a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, diciendo todo esto, se está autoinculpando. Es decir, está facilitándole el trabajo al juez para que termine condenándolo a pena de cárcel.
¿Qué sentido tendría que Víctor de Aldama mintiera en algo que va a terminar perjudicándolo, no beneficiándolo? Pues desde luego no parece que tenga mucha lógica. A no ser, como especulaban los comentarios del canal de Alan Barroso, que el Partido Popular y Vox, a cambio de estas declaraciones, le haya prometido, ojo, un indulto en el momento en el que gobierne Feijóo, porque Feijóo está desesperado. Mente galaxia. Mente galaxia. Eso es trucazo, ¿eh? No tiene mucho sentido que Víctor de Aldama esté dispuesto a chuparse años de cárcel a cambio de esparcir mierda, basura, mentiras, calumnias sobre el Partido Socialista. Si se autoinculpa desbrozando su camino hacia la cárcel, desde luego no es por una especie de sacrificio personal para perjudicar injustamente al PSOE. Por supuesto, y pese a todo lo anterior, el proceso judicial deberá seguir avanzando. De hecho, el juez que ha tomado declaración a Víctor de Aldama ya ha remitido el resultado de esa declaración al Tribunal Supremo. El proceso judicial deberá seguir avanzando y todo lo que ha dicho Víctor de Aldama deberá dilucidarse si es cierto o si no es cierto. Pero de momento los indicios desde luego apuntan a que el gobierno de la regeneración democrática contra la corrupción en realidad ha sido el gobierno de la degeneración corrupta. Esa bromita, ¿eh? Ese doble sentido que le ha dado Rayo al final. Nada, mi padre. Pasado o rojo pastillado. Sí, ahora me ha dicho Álvaro Nieto que en 5 minutos sube. Entonces, si os quedáis un rato más, pues... Es curioso porque Álvaro Nieto sería el periodista lleva el periódico que en un principio lo destaparon todo esto. O sea, todo en lo que ha acabado que... A ver, esto es básicamente una mariposa aletea en África y de repente Víctor Aldama da una declaración explosiva y todo el rollo. Ahora es cuando la cabra Aka Ábalos declara también y lo confirma todo para tener también reducción de penas. No va a pasar, pero sería God. Gracias por los bits. Básicamente, esto apareció cuando sacaron la noticia en Voz Populi, que en aquel momento... Álvaro Nieto ahora dirige The Objective, pero en aquel momento dirigía Voz Populi. Y fueron los que sacaron la noticia de todo lo del Delcy Gate y las maletas de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor y este periódico siguieron tirando del hilo, ¿vale? Y llegaron con todas estas empresas que durante la pandemia, pues de repente se habían creado de la nada y habían empezado a tener contratos millonarios con todas las administraciones de la PSOE. Y finalmente, cuando el Partido Popular... cuando el Partido Socialista acusó a Isabel Díaz Ayuso con el caso de su hermano y tal, que al final eso quedó en nada porque su hermano se dedicaba a ello durante toda la vida y no había una conexión con la Comunidad de Madrid y fue desestimado por Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía Europea, Ayuso se encabronó y el Partido Popular de Madrid lo que cogió fueron todos estos contratos que ya habían salido, que ya habían aparecido en medios de comunicación porque los había sacado Álvaro Nieto y todo su equipo. Y a partir de ahí, ¿vale? Empezaron las investigaciones que han acabado, ¿sabes? En este... ¿Sabes? Uno detrás de otro, un bonito y precioso efecto dominó. Y como ya decís algunos, ala pues ya estaría, Aldama ha salido de prisión tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dejarle en libertad. Pues si aparece suicidado ya sabemos quién ha sido. Why are you gay?